Durante más de 2000 años, miles de millones de personas han creído en un hombre que cambió la historia. Pero, ¿y si te dijera que algunos investigadores afirman que nunca existió? Que podría tratarse de un personaje construido, de una historia moldeada, o incluso de una herramienta de poder. ¿Fue Jesús una persona real o el resultado de una narrativa cuidadosamente diseñada? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu percepción de la historia y de la fe. Esto es Transigen. Aunque para muchos la existencia de Jesús es incuestionable, existe una corriente de pensamiento conocida como los místicos que sostienen que Jesús nunca fue una persona real. Según esta postura, su historia habría sido inspirada en mitos más antiguos, de dioses que nacen de vírgenes, mueren y resucitan. Además, señalan algo inquietante. No existen registros contemporáneos directos escritos por testigos oculares de su vida. Los evangelios, las principales fuentes sobre Jesús, fueron escritos décadas después de los hechos y contienen diferencias entre sí. Entonces surge la duda. ¿Estamos frente a historia o frente a una construcción teológica? Pero si existe alguna evidencia de la crucifixión, no proviene de documentos, sino de objetos. A lo largo de los siglos han surgido reliquias que supuestamente estuvieron en contacto directo con Jesús de Nazaret. La más famosa, la Sábana Santa de Turín, un lienzo que muestra la imagen de un hombre con heridas compatibles con una crucifixión. Durante siglos fue considerada una prueba casi sagrada, pero en 1988 todo cambió. Los análisis de carbono 14 la situaron en la Edad Media, no en el siglo I, sino más de 1000 años después. ¿Una falsificación? ¿Un error científico? ¿O una verdad incómoda? Y no termina ahí. Hoy en día, diferentes países e iglesias afirman poseer los auténticos clavos de la crucifixión. Pero, ¿cuántos clavos hubo realmente? ¿3? ¿4? ¿10? Entonces, ¿por qué existen tantos originales? La respuesta podría no estar en la fe, sino en la historia. Durante la Edad Media, las reliquias atraían peregrinos, poder y riqueza. Eran, en cierto modo, una forma de marketing espiritual. Y algunas de estas piezas fueron creadas, exageradas o multiplicadas. La duda se vuelve inevitable. ¿Qué parte de esta historia es real y cuál fue construida con el tiempo? Pero justo cuando todo parece desmoronarse, aparece una pieza que cambia el juego. En 1961, en Cesarea, se descubrió una inscripción en piedra que confirmaba la existencia de Poncio Pilato, el mismo gobernador romano que, según los relatos, ordenó la crucifixión, la llamada Piedra de Pilato, una evidencia arqueológica real que encaja perfectamente con el escenario descrito en los textos. Y entonces, la pregunta cambia. Si el contexto fue real, si los personajes alrededor existieron, ¿qué tan probable es que el personaje central no lo haya sido?
Y si la historia que conocemos no se construyó únicamente a partir de hechos, sino también de decisiones. Decisiones humanas, políticas, estratégicas. Porque cuando una historia tiene el poder de unir imperios, de influir en millones y de moldear la forma en que pensamos, deja de ser solo una historia, se convierte en poder. Y la verdadera pregunta ya no es solo si Jesús de Nazaret existió, sino quién decidió qué versión de su historia debía llegar a nosotros y por qué. Para entender cómo esta historia llegó hasta nosotros, hay que viajar a un momento clave en la historia, el siglo IV. El Imperio Romano, al borde del colapso, y un emperador que cambiaría el destino de una creencia para siempre, Constantino I. Hasta ese momento, el cristianismo había sido perseguido, pero bajo su mandato, todo cambió. La fe dejó de esconderse y comenzó a institucionalizarse. En el año 325 se llevó a cabo el Concilio de Nicea, un evento clave donde no solo se discutieron creencias, sino que se definieron versiones, se establecieron doctrinas, se unificaron ideas y otras quedaron fuera. Evangelios fueron excluidos, interpretaciones fueron descartadas y poco a poco una narrativa oficial comenzó a tomar forma. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Se estaba preservando la verdad o se estaba construyendo una versión funcional para un imperio? Porque una religión unificada también significaba un pueblo más fácil de gobernar. Una sola fe, una sola doctrina, un solo mensaje. Y en ese proceso, la figura de Jesús de Nazaret no solo fue transmitida, fue interpretada, organizada y posiblemente adaptada, no necesariamente como un engaño, sino como parte de algo más complejo, la necesidad humana de dar orden, sentido y dirección, incluso si eso implicaba simplificar o redefinir una historia mucho más profunda. Porque cuando la fe se une al poder, la verdad puede convertirse en algo más que hechos, puede convertirse en una narrativa. Tal vez la pregunta no sea solo si Jesús existió, sino qué representa realmente su figura. Un hombre histórico, un símbolo espiritual o una historia reinterpretada a lo largo del tiempo. Porque incluso si existió, lo que creemos sobre él hoy podría no ser exactamente lo que fue en realidad. Tal vez nunca sepamos con absoluta certeza si Jesús de Nazaret fue exactamente como nos lo contaron. Tal vez la historia fue modificada, reinterpretada o incluso adaptada a lo largo del tiempo. Pero hay algo que permanece, algo que ha atravesado siglos, imperios y creencias: el impacto. Porque haya sido un hombre real, un símbolo espiritual
o una historia transformada, su figura cambió el curso de la humanidad, y eso no es un mito. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante, porque existen textos antiguos, versiones olvidadas y escritos que fueron excluidos de la historia oficial. Relatos que muestran a un Jesús muy diferente, más humano, más enigmático y quizás más cercano a lo que realmente fue. ¿Quién decidió que estos textos no debían formar parte de la historia? ¿Y qué contienen que aún hoy permanece oculto? Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Si deseas profundizar en estos temas, te invito a leer mi libro Trance Terapéutico y Espiritualidad. El enlace lo encontrarás en la descripción. Soy Carlos León As, terapeuta de trance e hipnosis introspectiva. Para acceder a consultas y terapias personalizadas o a distancia, todos los enlaces los dejo abajo en la descripción. Hasta una próxima entrega y gracias por su atención. Un abrazo.